Esencia completa y resplandeciente María de los Ángeles Cortés, en esta tarde va a compartir con ustedes y va a seguir leyendo del libro de texto que cayó en mis manos en los años 80 y que ha sido una herramienta eficaz dentro de la restauración para mis propios procesos de sanidad integral en todo mi ser, encontrar un balance entre mi parte espiritual, emocional y física. Y hoy vamos a hablar de la evidencia en la parte 4, Inner Healing, sanidad interior como herramienta de la restauración, bajo esencia completa y resplandeciente. Debo anunciarles que ya la parte 1, 2 y 3 se ha subido al YouTube y está en las demás redes sociales que comparto con ustedes. Y que si necesitan ponerse al día, pues pueden encontrar esas 3 partes ya elaboradas. En la parte de hoy, que es la parte 4, que es donde vamos a encontrar la evidencia, es decir, comportamientos, sentires, maneras de conducirse o maneras de no conducirse, en fin, no lograr un objetivo, no lograr un propósito de vida, el cual cada uno de nosotros, por ser imagen y semejanza de Dios y tener una esencia única y haber llegado a nacer de nuevo y haber despertado nuestra conciencia espiritual, como lo llaman las demás filosofías espirituales que no son del cristianismo. Hoy vamos a hablar de esas actitudes, de esos comportamientos, de esos sentidos que nada más y nada menos muestran pues que tenemos algunas de nuestras emociones dañadas y que por supuesto las memorias de esas emociones están en nuestro hemisferio derecho, es decir, involucradas y muy conectadas con la emoción de dolor, de miedo, de rabia que pudo haber ocurrido en un episodio pasado de nuestra vida y que por no haberse resuelto, por no haberse sanado, por no haberse eh, elaborado y sacado la raíz ni haber llegado a ningún perdón, pues esas memorias continúan en el hemisferio derecho y no han pasado al hemisferio izquierdo, donde están guardadas, pero ya en una forma lógica y ya en una forma sana. Como les decía en la parte anterior, en la parte 3 ayer, el hecho de que nosotros no nos acordemos de algunas memorias o que nuestro subconsciente haya borrado o eliminado inclusive partes grandes de nuestra vida. A veces hay personas que llegan a buscar consejería donde no se acuerdan nada de su niñez o no se acuerdan nada de la adolescencia o de un episodio determinado en su vida. No significa que no existen, simplemente el subconsciente las ha guardado, las ha bloqueado, las ha escondido para que no nos molesten, porque nos protege, porque el subconsciente nos protege de hacernos daño, de sufrir un dolor o de estar constantemente en esa situación en la que vivimos y que sufrimos y que nos dañó nuestra emoción. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con esta herramienta, pues muchas veces traemos ese episodio de nuevo al presente y se trabaja la emoción que estaba implicada, como un dolor, como una rabia, como un miedo. Se saca el episodio muchas veces completo en el momento, aunque haya pasado hace muchos años. Y después de esta expresión que no pudo ser expresada en el momento dado, se puede entonces perdonar, se puede entender y se puede llevar fácilmente, o él mismo llega fácilmente y se va hacia el hemisferio izquierdo con la lógica. Y ahí están entonces las memorias, los acontecimientos que ocurrieron en nuestras vidas, los hechos que han pasado y que nos han molestado, que nos han dolido, que nos han dañado. Si logran trabajarse, si logran restaurarse, por eso es una herramienta de la restauración, pues van a estar ahí, nos vamos a acordar, pero nos vamos a acordar como cuando uno ha leído un libro y uno se acuerda de lo que leyó en el libro, porque eso no lo podemos eliminar porque es parte de nuestra historia, es parte de un proceso de crecimiento, es parte de un aprendizaje que tenemos para poder muchas veces entender a otras personas, para poder acompañar a otras personas, para estar simplemente oyendo a otras personas o simplemente porque son parte de nuestra historia. Entonces, volviendo al punto que vamos a tratar hoy, ¿cuáles son algunas de estas emociones dañadas?
Entonces, una de las más comunes es un profundo sentido de indignidad, un sentimiento continuo de ansiedad, de insuficiencia y de inferioridad. Y una voz interna que nos dice constantemente, no soy bueno o buena, nunca seré nada, nadie puede amarme y todo lo que hago está mal y todo me sale mal. ¿Qué sucede con esta clase de persona cuando nace de nuevo y entrega su corazón a Jesús o su conciencia despierta? Y ambos tipos de personas están en Cristo. Pues que una parte de su mente cree en el amor de Dios, acepta el perdón de Dios y siente paz, pero nada más por un tiempo. Y de repente, luego, todo se despierta dentro de él, toma conciencia y grita que es una mentira, que no lo puedo creer, que para qué me sirve orar o meditar, y que no hay nadie allí para oírme, que a nadie le importo realmente. No hay nadie que pueda aliviar mi ansiedad. ¿Cómo puede Dios amarme y perdonarme a alguien como yo? Yo soy demasiado malo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que todas estas personas nos han adoctrinado, porque ahí me incluyo, en las iglesias cristianas, a esto me refiero. Y también no nos han mostrado esa verdad y esa realidad de que somos seres integrales. Y que tenemos una parte de nuestro ser interior dañada, que necesita ser atendida específicamente nuestra parte emocional. Y que tenemos cicatrices muy profundas internas que deben ser tocadas y sanadas con el bálsamo del amor, con mucha delicadeza, con mucha paciencia, acompañándonos en el tiempo necesario, muchas veces para que podamos abrirnos, para que podamos ver de repente la escena que nos ha causado tanto dolor o tanto miedo o tanto rabia. Y cuando la vemos, necesitamos un tiempo para ver que es nuestra, que necesitamos asumirla, que sucedió. Estamos trayendo el pasado al presente. Hay gente que dice, ¿para qué deja el pasado en la historia? Pero es que eso que está ahí enterrado, con todo ese dolor, con todo ese miedo o con toda esa rabia, en un momento dado va a salir o sale constantemente y no sabemos por qué nos conducimos de cierta manera o por qué nos asustamos con cosas que consideramos sencillas o tontas. Y realmente no conocemos la raíz. Entonces, en este momento que viene al presente, porque en Dios no hay pasado, ni hay futuro, ni hay presente. Es un presente eterno, porque Él es alfa y omega, es principio y fin. Entonces, Él está permitiendo, está sanándote. Tú le has dado permiso para que puedas sanarte completamente, para que puedas ser un ser balanceado, para que puedas ser un ser integral y puedas entonces lograr ser feliz y tener esa vida en abundancia que prometen y poder decir como los que hablan normalmente, sí, todo es perfecto, todo es fácil y es divertido, y poder hacer y lograr un propósito en la vida y sentirnos realizados, porque cada uno de estos de nosotros estamos hechos para eso. Entonces, volviendo a lo que estábamos conversando y compartiendo, en el momento necesitamos tener tiempo para asumir que eso que sucedió es mío, estaba yo ahí, yo era el protagonista, y que necesito deshacerme de eso, pero no es precisamente ni tapándolo, ni enviándolo de nuevo al pasado, ni no asumiendo, sino realmente enfrentarlo. Él nos acompaña, el creador del universo, la esencia superior, nuestro Padre amado, está ahí para acompañarte. Y nosotros, los que estamos y hemos sido preparados con esta herramienta, estamos también ahí como sus instrumentos para ayudarte. Entonces necesitas tiempo, asumirlo, verlo y ser valiente
para que te metas en la emoción que viviste, enfrentarla, sacarla, como una operación de un tumor, exactamente igual. Si nosotros tenemos un tumorcito o un quiste en alguna parte de nuestro cuerpo y él está ahí aparentemente no molestando, pero de vez en cuando supura y echa un poquito de agüita o de sangrita, o te molesta y te duele, o no puedes mover bien la mano si está en la muñeca, por decirte algo, un ejemplo. Y tú le pones una curita o le pones una pomadita, simplemente estás tapando, estás evadiendo. Simplemente se abre, se saca ese quistecito, se limpia bien la herida, se cose y entonces va a quedar una cicatriz y con el tiempo la piel va sanando y cerrando y se recupera internamente y va a quedar una cicatriz, pero que va a estar sano el lugar donde quedó esa cicatriz. Igualmente nuestro corazón e igualmente esas memorias estarán en el hemisferio izquierdo. Hay otra clase de emoción dañada que yo la llamo el complejo de perfeccionista. Este es un sentimiento interno que dice: nunca puedo hacer las cosas perfectas. Nunca hago las cosas suficientemente bien. No puedo complacerme a mí mismo, ni a otros, ni a Dios. Y esta clase de personas siempre están intentando, esforzándose, casi siempre sintiéndose culpables, dirigidos por compulsiones internas de lo que deberían hacer. Yo debo ser capaz de hacer esto. Yo debería ser capaz de hacer aquello. Yo debo hacerlo un poco mejor. Yo debo y debo y debo. A esto lo llamo yo el debeísmo. Cuando tú te empieces a escuchar que tú debes y debes y debes, pero realmente no lo sientes, échale un ojo a eso, porque puede ser que en ese grupo estés tú. Yo estuve ahí. Siempre era un debe, debe, debe. Y siempre está subiendo, pero nunca alcanza la meta. ¿Qué sucede con esta persona cuando viene a Cristo? Cuando viene y encuentra su parte espiritual y despierta su conciencia. Cuando abre su corazón a Jesús, trágicamente casi siempre transfiere su perfeccionismo a la relación con Dios, a quien él ve como a una figura en el tope de una escalera muy alta y se dice a sí mismo: voy a subir hasta Dios ahora. Soy su hijo y quiero complacerlo más que ninguna otra cosa. Así que comienza a subir tramo por tramo, a hacer la obra de Dios él mismo, porque Dios es el que hace la obra en nosotros. Pero muchos de nosotros queremos hacer la obra de Dios nosotros mismos, a nuestra manera, rápidamente, y terminamos muy cansados. Y esos entramos en este grupo de perfeccionistas. Trabajamos muy duro hasta que a veces los nudillos de las manos nos sangran y tenemos las piernas magulladas. Y finalmente, cuando alcanzamos el tope y encontramos a Dios, resulta que se ha movido 3 tramos más arriba. Así que hacemos nuevamente la determinación de tratar más duro. Trepamos y luchamos, pero cuando llegamos allá, nuestro Dios se ha ido 3 tramos más arriba otra vez. Hace un tiempo recibí una llamada telefónica de la esposa de un compañero mío ministro que me pedía que lo atendiera porque su esposo acababa de sufrir una crisis nerviosa. ¿Cómo lo ven? ¿Un ministro? ¿Un pastor? ¿Un líder? Yo no me refiero a los líderes que están en el Tíbet, que ojalá pudiéramos estar todos ahí dedicados a orar y a adorar y a estar nada más que en nuestra área espiritual. No. Yo me refiero a un ser que tiene un llamado, que ha sentido que su propósito de vida es liderizar, es guiar, es enseñar a otros para que consigan también su propósito de vida. Pero si nosotros no tenemos esa área emocional sana, restaurada, ¿qué va a suceder? Que nos podemos romper en pedazos como este ministro amigo mío. Y ella me decía: no entiendo, Abil. Es casi como si tuviera un tirano interno que no lo suelta.
no puede relajarse, no puede estarse quieto, siempre trabaja sobre tiempo. Su gente lo ama, su iglesia lo ama, sus feligreses, sus seguidores, y harían cualquier cosa por él. Pero esa es otra cosa, él no se los permite, porque todo tiene que ser él. No acepta recibir. Él ha actuado así por muchos años y finalmente se ha desintegrado completamente. Comencé a visitar a Bill y cuando estuvo mejor, él compartió conmigo sobre su hogar y su niñez. Cuando él estaba creciendo, él deseaba muchísimo complacer a sus padres. Él trataba de ganarles la aprobación, sobre todo su mamá, y la ayudaba ocasionalmente, por ejemplo, a poner la mesa. Pero ella decía, Bill, pusiste los cuchillos en el lugar incorrecto. Entonces él ponía los cuchillos en el lugar correcto. Ahora pusiste mal los tenedores. Después serían los platos de la ensalada. O sea, nunca podía complacerla. Por duro que trataba, nunca podía complacerla. Ni tampoco a su papá, déjeme decirle. Él trajo una vez su boleta escolar con la letra B y con la letra C. Y su papá la miró y dijo, Bill, yo pienso que si tratas puedes sacar B en todas las materias. Así que él estudió bastante y trajo B en todas las materias. Y el papá le dijo, pero seguramente si pones un poquito más de esfuerzo, sacarías A en todas las materias. Así que él trabajó y luchó durante un semestre o dos hasta que finalmente logró A en todas las materias. Estaba emocionadísimo. Y corriendo llegó a su casa, casi no podía ni esperar llegar ahí. Y su mamá y su papá estarían complacidos con él. Pero el papá miró la boleta y dijo, yo conozco a estos maestros, siempre ponen A. Déjeme decirles que en mi caso fue igual. En Venezuela el 20 era excelente, el 19 era sobresaliente y el 18 era distinguido. Cualquiera de las tres notas que yo trajera, yo era una magnífica alumna. Sin embargo, cuando traje 18 me dijeron que tenía que traer 19 o 20. Y cuando traje todo en 19 y 20, entonces me dijeron, yo conozco, esos maestros siempre ponen 20. Y además esas materias son muy fáciles. ¿Qué pasó conmigo? Que mi rebeldía se volteó y nunca más quise estudiar. Simplemente utilizaba mi inteligencia en ver cómo me copiaba. Mantuve las notas, pero yo no iba a seguir pacientemente y estudiando como necesitaba hacerlo para traer las notas, porque no lo hacía por mí, lo hacía por buscar complacerlos y buscar su aprobación. Entonces yo me castigaba de esa manera, siendo rebelde, y creía que lo estaba castigando era a ellos, no a mí. Cuando Bill se hizo ministro, cuando se ordenó como pastor, todo lo que hizo fue cambiar una madre y un padre por varios cientos de ellos, sus feligreses. Su congregación se convirtió en unos padres imposibles de complacer. No podía satisfacerlos, no importa lo que hiciera. Dime tú, en una congregación que hay tanta gente que lo que está buscando es a Dios, pero que proyectamos en nuestros líderes y los montamos en pedestales y los idolatramos. Óigame bien los cristianos, hablamos de que los católicos son idólatras, pero nosotros idolatramos en otra forma. Nosotros idolatramos nuestros líderes, nosotros idolatramos las denominaciones, nosotros idolatramos las iglesias, nosotros idolatramos la Biblia, etcétera, etcétera. Pues él no podía complacerlos, porque sus feligreses lo tenían en un pedestal y cuando él cometía algún error, pues se les caía. Entonces él sentía que no los complacía. Finalmente él se desmoronó bajo el peso terrible del esfuerzo buscando la aprobación y de tratar de probarse a sí mismo. Oh my God. ¿Qué hace este complejo de perfeccionista? Que derrota a la gente. Y en la vida espiritual más aún. Y mantiene a la gente fuera del reino. Porque creemos que Dios nos tiene que aprobar. Cuando ya Él hizo todo. Cuando ya Él, cuando estaba en la cruz, dijo, consumado es.
Y era un hombre como nosotros, como tú y como yo, pero que había logrado restaurarse integralmente y tenía un balance entre su parte espiritual, emocional, social y física. Hay otra clase de emoción dañada que llamaremos supersensibilidad. La persona supersensible generalmente ha sido herida profundamente. Buscó amor y aprobación y afecto, pero obtuvo lo contrario y tiene cicatrices en lo profundo de su ser, muy adentro. Algunas veces ve cosas que otros no ven y siente cosas que otras personas no sienten. Las personas supersensibles necesitan mucha aprobación. O sea, es un perfeccionista con sensibilidad. Nunca puedes darle suficiente. Es al revés. Y algunas veces parecen muy insensibles, porque han sido heridos tan profundamente que en lugar de hacerse sensibles, se cubren con una máscara de duros y de ásperos, como piedras. Quieren cobrarse y herir a otros. Y así, ignorantes completamente de lo que está pasando en sus vidas, empujan a los demás, los hieren y los dominan. Quieren dominarlos. Hay un control constante de los demás. Ellos utilizan el dinero o la autoridad en el poder o la posición. ¿Cuántos líderes en la iglesia son abusadores del poder? ¿Cuántos esposos son abusadores de sus esposas? ¿Cuántos padres son abusadores de sus hijos? Y dime tú, en el sexo, e incluso los sermones que dan en los púlpitos, en realidad no están edificando, lo que están es confrontando e hiriendo a la gente. Pregunto, ¿has tenido alguna de estas experiencias en tu vida cristiana, en tu vida espiritual? Seguramente y muy profundamente. Aquí entro yo y meto en este paquete a los llamados abusadores emocionales y que llegan a ser abusadores físicos. Muchos de ellos traen eso desde la infancia y no saben. Y al encontrar su vida espiritual, al encontrarse con Jesús o despertar su conciencia, creen que ya están listos. Y resulta que con el tiempo es que se va dándose cuenta la gente y ellos mismos de que algo no está bien. Hay otras personas que simplemente, como tú, como yo, estamos llenos de temores, miedos. Y déjeme decirle que el mayor miedo y el mayor temor es al fracaso. Estas personas dañadas tienen tanto miedo de perder en el juego de la vida que buscan una salida y nunca entran en el juego. Ellos dicen, por ejemplo, no me gustan las reglas, o no me importa en caso de un juego de pelota ese referee, o la pelota no es completamente redonda, o las bases no están bien. Una vez estuve yo con un vendedor de carros en una tienda y me contaba que había un señor que siempre llegaba y él lo veía por la vidriera. Y ese día estaba yo ahí y me lo enseñó y me dijo, mira, ese hombre cómo patea las gomas, los cauchos, las llantas, como se le quieran llamar. O le levantaban las tapas al motor de los automóviles y decía, este motor está mal. Y viene todo el tiempo, pero nunca compra un carro, porque siempre encuentra un defecto en algo. Simplemente es un miedo a comprar, a tomar decisiones. Generalmente las personas que no desarrollan su capacidad de riesgo es por eso, porque para uno triunfar o perder en la vida, uno necesita tener una capacidad de riesgo, correr el riesgo, pero si no lo corres, nada más que por miedo al fracaso, nunca vas a lograr las metas. Ser un buen estudiante, ser un buen profesional, ser un buen padre, etcétera, etcétera. O sea, le da miedo escoger y por supuesto no se puede decidir. Siempre hay una excusa. La vida está llena de personas que patean las gomas, los cauchos, las llantas. Personas que temen al fracaso, temen hacer la decisión equivocada. ¿Qué sucede con estas personas cuando se acercan a la vida espiritual, cuando nacen de nuevo, cuando despierta su conciencia? Creen que es un gran riesgo y que es muy duro. Y las decisiones los destrozan.
Entonces, como la fe viene con dificultades, porque es un aprendizaje, porque es una reprogramación, porque no la hemos practicado, entonces es muy difícil para ellas y mucho menos dan testimonio. Embarcarse con el Espíritu de Dios y someterse realmente a Dios es casi un trauma, porque la disciplina no es fácil, es difícil. La persona temerosa vive en los sí solamente, el sí condicional. Si solamente esto o si solamente aquello, entonces todo estaría bien. Pero como los sí solamente nunca suceden, ellos entonces nunca logran lo que quieren generalmente. Los temerosos son los derrotados y los indecisos. Vamos ahora a tocar el área que, aunque está bien relacionada con las que mencioné anteriormente, intrincadamente, pero también tenemos que tomarla y hablar de ella individualmente. El área del sexo. Cuando Pablo, Saulo de Tarso, escribió en el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros son escritos por él, escribió en la primera carta a los Corintios y trató con todos los problemas imaginables de los seres humanos y con algunos que tampoco eran imaginables. Habló de contiendas, de divisiones, de juicios legales, de disputas de propiedad y de varias clases de dificultades sexuales, desde incesto hasta prostitución. Él habló de relaciones prematrimoniales, relaciones matrimoniales y relaciones postmatrimoniales. Escribió de la viudez, del divorcio, del vegetarianismo, de embriagarse en la cena del Señor, de hablar en lenguas, de la muerte y los funerales, de tomar las ofrendas y de conducir una inspección de cada miembro en la iglesia. Es decir, habló de todo. Pero él comenzó su carta diciendo que se había propuesto no saber cosa alguna entre ellos, excepto de Jesucristo. Y a este ya crucificado. ¿Por qué? Porque crucificado fue cuando él superó su parte emocional y física y él pudo tener el balance completo entre espíritu, alma, cuerpo y lo social. Era un ser integral y nos mostraba que podíamos lograrlo y que cosas iguales y mayores aún de las que él hizo las haríamos nosotros. Debido a que nosotros los americanos hemos sido criados en la indisciplina, en la indecencia y en la sensualidad, estamos viviendo en una Corinto moderna. En nuestra sociedad es muy difícil que alguien llegue a la adolescencia sin sufrir algún daño en el departamento sexual de nuestra personalidad. Pienso en este momento en cientos de personas que han pasado no solamente por mis manos, sino por manos de compañeros, ministros, líderes, pastores, y que vienen por ayuda. Todas estas personas realmente eran creyentes, eran cristianos legítimos, eran espirituales que iban de muy buena fe, iban con todo su ser a buscar el ser completos y que estaban luchando con los problemas. Y muchos están luchando hoy en día todavía, hace unos años peor, con el homosexualismo. También he visto, no solamente en el cristianismo, sino en los otros filosofías espirituales, muchas mujeres casadas, solteras, divorciadas y hasta viudas, que son frígidas. No fuimos creadas para ser frígidas. A nosotros no nos pusieron nuestros órganos sexuales de adorno como los arbolitos de Navidad. A nosotros nos pusieron cada parte de nuestro ser para que funcione. La boca para comer, los ojos para ver, la vagina para sentir. Y más cuando dicen que en una relación somos uno con nuestra pareja. Me acuerdo de una joven en una universidad donde estuve predicando, que hasta ese día ella no participaba, se mantenía de espalda y su abrigo tapaba su cara mientras que en una esquina lloraba y sollozaba.
Finalmente me dijo, tengo que contarle esto a alguien antes de explotar. Entonces me dijo la triste historia que oímos más y más a menudo en estos días, sobre un padre que la había tratado no como a una hija, sino como a una esposa. Estoy siendo decente por no decir que la había tratado como un amante, como un instrumento sexual. Y pienso también en cientos de jóvenes que han sido alimentados con muchas ideas falsas y dañinas, por muy bien intencionados, pero que son ignorantes, de padres, predicadores, líderes, maestros, y que han hecho que ahora no estén preparados para el matrimonio y que son incapaces de ser esposos y esposas que puedan vivir sin temor, sin culpa y sin vergüenza. Los dañamos grandemente, los dañamos. Esas son creencias que hemos traído nosotros y las hemos repetido y las hemos enseñado y las hemos inculcado en otras generaciones debajo nuestra. Me pregunto, ¿tiene el evangelio cristiano, tienen las filosofías espirituales alguna respuesta, algún mensaje que no sea asúmete, perdónate, cocrea, deja el pasado atrás? Si no tenemos otra respuesta, si no ofrecemos sanidad para todas estas personas que están dañadas emocionalmente, entonces sería mejor que pusiéramos una cerradura en las puertas de nuestras iglesias, de nuestros lugares de reunión, sea cual sea, y que dejáramos de jugar a lo espiritual y que nos calláramos sobre nuestras buenas nuevas, sobre el reino, sobre la unidad, sobre el regreso al origen, porque va a ser más bien un trauma para todas esas personas dañadas y un sufrimiento muy grande. Hasta aquí les dejo con esta parte. Espero que estas palabras las puedan meditar, les haya ayudado en algo, hayan encontrado alguna respuesta a sus preguntas. Y cuando estén a solas, miren hacia su corazón, hacia adentro, que ahí es donde están todas las respuestas a sus preguntas, que ahí es donde está Jesús, está el Espíritu de Dios, está la energía, como lo quieras llamar, pero te va a dar la respuesta si quedas un tiempo en comunión con Él. Y vas a ir encontrando cada una de esas respuestas. Vas a ir encontrando cada una de tus verdades. Y realmente cuando encontramos la verdad, empezamos a ser libres. Que tengan un bonito día y muchísimas gracias por su tiempo en escucharme.